Bendiciones, buenos días o buenas tardes. Esta mañana el Espíritu Santo me dio una palabra. Es una respuesta que Dios le dio a Habacuc, que está en Habacuc 1:5. Y el Señor le respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían. Aun si alguien les dijera, estoy levantando a los babilonios. Yo voy a leer todo este capítulo de 1 de Habacuc y luego les voy a leer también lo que era la historia de Habacuc. Voy a leer este capítulo 1 porque Habacuc fue un profeta que veía muchas injusticias y le hacía muchas preguntas al Señor, el por qué pasaban las cosas. Y Dios le respondía. No voy a leer todo el capítulo, voy a leer hasta el versículo 11, que es que es la primera queja de Habacuc. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queja de Habacuc. Primera queja de Habacuc. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Más o menos lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Respuesta del Señor. El Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian toda su fortaleza. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios en minúscula. Bueno, voy a leerles lo que había leído. A ver, ¿dónde está? Aquí. Dios respondió a las preguntas e inquietudes de Habacuc, asegurándole que realizaría maravillas que lo asombrarían, que está en el versículo 5, que fue la palabra que me dio el Espíritu Santo esta mañana. ¿Se acuerdan que el otro día, la última vez es que les di una palabra, hablaba de los tiempos de Dios? Y aquí vuelvo a hablar de lo mismo. Cuando las circunstancias que nos rodean se vuelven casi insoportables, nos podríamos preguntar si tal vez Dios se olvidó de nosotros. ¿Quién nos ha preguntado eso alguna vez? Muchos, ¿verdad? Y más cuando no conoces a Dios, pues las personas preguntan mucho ¿dónde está Dios o dónde está tu Dios? Si eso sucede, debemos recordar que Dios tiene el control de todo. Él tiene un plan y a su debido tiempo juzgará a quien hace el mal. Si en verdad somos humildes, estaremos dispuestos a aceptar las respuestas de Dios y a esperar a su tiempo.
Dios le dijo a los habitantes de Jerusalén que quedarían totalmente asombrados de lo que estaban a punto de hacer. De hecho, el pueblo vería una serie de eventos increíbles. 1. Judá, su nación independiente y próspera, repentinamente se convertiría en un pueblo vasallo. 2. Egipto, que durante siglos fue una potencia mundial, sería aplastada casi de la noche a la mañana. 3. Nínive, la capital del imperio asirio, sería saqueada a tal extremo que la gente se olvidaría de dónde quedaba. Y 4. Los babilonios ascenderían al poder. Aunque estas palabras describían cosas que realmente parecían increíbles, el pueblo vio su cumplimiento. Cuando tengamos alguna pregunta, aunque la respuesta de Dios tarde, si tenemos una promesa del Señor, Él la va a cumplir, lo que decíamos el otro día, ¿verdad? Y voy a leer lo que pone aquí esta Biblia de estudio. Desde la infancia hasta la madurez, la vida está llena de interrogantes. Investigamos asuntos más allá de la superficie, preguntando cómo, cuándo y por qué, y esperamos encontrar respuestas que nos satisfagan. Sin embargo, no todas las preguntas tienen respuestas que complazcan nuestras inquietudes. Las preguntas sin respuesta causan nuevas preguntas y ansias. Producen dudas que incomodan al espíritu. Algunas personas simplemente aceptan vivir con sus dudas y siguen adelante con la vida. Otras se vuelven cínicas y se endurecen. También hay quienes rechazan esas opciones y siguen preguntando y buscando respuestas. La verdad que yo era una persona que yo quería saber el porqué de todo. Y hay que aprender que todo, como dice aquí, todo no tiene un porqué. Sí tiene un para qué, pero más que de preguntarnos el porqué de las cosas, debemos de preguntarnos el para qué, porque todo tiene un propósito. Y cuando conoces al Señor, más todavía, ves que todo tiene un propósito. Sigo leyendo. Habacuc era un hombre que buscaba respuestas. Angustiado por lo que observaba, hacía preguntas difíciles. No eran simplemente preguntas teóricas ni quejas amargas. Habacuc veía a un mundo que moría y eso le partía el corazón. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué los malos parecen salirse con la suya? Son preguntas que hoy en día también nos preguntamos, ¿verdad? O la gente también se pregunta. O sea, no ha cambiado mucho el mundo antes de la venida de Jesucristo ahora. No sé, la gente se sigue haciendo, la gente que no conoce al Señor se hace más estas preguntas, ¿verdad? Y Habacuc fue un profeta y aún así tenía esas preguntas. Con audacia y confianza presentó sus quejas ante Dios. Con respeto, Habacuc también le presentó esas quejas y Dios le respondió con una avalancha de pruebas y predicciones. ¿Qué quiere decir esto? Que aun creyendo en Dios y le podemos hacer esa pregunta que nos inquieta. El Señor es nuestro enemigo. El Señor nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó ese consolador, ese abogado que intercede por nosotros ante el Padre. Podemos sentarnos en lo privado y preguntarle esas dudas que nosotros tenemos. ¿Podrá haber respuesta o no podrá haber respuesta? Pero sí ese desahogo que podemos hacerle al Señor. Él no nos va a castigar por eso. El Señor es un Señor de amor. En este libro, quien tenga una Biblia, pues sí que lea estos capítulos de Habacuc. En este libro aparecen las preguntas del profeta y las respuestas de Dios. De inmediato somos confrontados con sus urgentes clamores. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas, hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvarnos. Pero tú no vienes a salvar.
De hecho, la mayor parte del primer capítulo se dedica a sus preguntas. Al comenzar el capítulo 2, Habacuc declara que esperará para oír la respuesta de Dios en cuanto a sus quejas. Entonces Dios comienza a hablar, diciéndole al profeta que escriba la respuesta con claridad para que todos vean y comprendan. Dios le dice que puede parecer cómo los malvados triunfarán, pero al final serán juzgados y prevalecerá la justicia. Quizás el juicio no suceda pronto, pero sucederá. Las respuestas de Dios llenan el capítulo 2. Habacuc concluye su libro con una oración de triunfo, con sus preguntas contestadas y una nueva comprensión del poder y el amor de Dios. Habacuc se regocija en quién es Dios y en lo que Él hará. Aún así, me alegraré en el Señor, dice Habacuc, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Esta oración la vemos en Habacuc 3, 18, 19. Cuando lean Habacuc, presten atención a las profundas preguntas que Habacuc valientemente presenta ante Dios. Y lo que les decía antes, que nosotros también podemos llevar nuestras quejas y nuestros interrogantes a nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Y tenemos que prestar atención a la respuesta de Dios. Y nos debemos alegrar porque Él está obrando en el mundo y en nuestras vidas. Aunque no lo parezca, el Señor obra. El mundo podría estar mucho peor, pero el Señor nos está dando la oportunidad de que nos acerquemos a Él, de que la gente que no haya aceptado a Jesús como su Salvador, se acerquen a Él. Estamos en el tiempo de la gracia y Dios nos está dando esa oportunidad, hermanos. Así que, por favor, compartan esta palabra y esta humilde enseñanza que aquí les dejo para esas personas que tienen interrogantes y que no ven salida a sus preguntas, que esperen en Dios, que Dios es un Señor que Él no es un Dios de tiempo, nosotros tenemos tiempo, tenemos prisa para todo, pero Dios es eterno, como decía el pastor en el fin de semana. Dios es eterno, es un Dios eterno, para Él no hay tiempo. Y nosotros sí estamos en un tiempo limitado, pero para Él no hay tiempo. Y Él contestará cuando Él lo considere conveniente, cuando vea que estamos preparados para esa respuesta. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por esta palabra, por esta oportunidad que me ha dado de darle esta pequeña enseñanza. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por esta palabra. Llénanos de ti cada día, Señor. Llénanos de tu presencia. Que esa respuesta que el hermano, que la persona esté esperando, que seas tú respondiéndole, Señor. Gracias, gracias y gracias, Padre, porque eres el Padre eterno, eres un Padre soberano, eres el Dios de lo imposible y tú obrarás en lo que necesitemos. Si tú estás permitiendo algo en esa persona, Padre, que tenga paz, que tenga confianza en ti, que tenga esa mansedumbre, que tenga esos frutos del Espíritu Santo, Padre, que les dé ese gozo en el corazón y esa paciencia y esa esperanza y esa fe en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.